Muy buenas tardes, me presento. Mi nombre es Carlos Cortés, o Psicogato, como me llamo en esta página, y hoy les vengo a hablar de violencia, videojuegos y estrés. El fenómeno de los videojuegos en nuestra vida diaria es probablemente un fenómeno cultural que se ha dado durante los últimos años gracias a la globalización de los aparatos tecnológicos y además de la facilidad de acceso que tenemos con ellos. Cosas como la App Store, la Play Store, etc. nos han permitido un catálogo de juegos tremendo que, aparte de ser extremadamente denso, amplio y diverso, es increíblemente rico en generar dopamina para el cuerpo. Kick the Buddy es un gran ejemplo, un juego presentado como casual, divertido, para niños y con su marketing presentado como un método para liberar estrés. La categoría de juegos casuales da para mucho, tanto como para juegos como Angry Birds, como para el juego que hemos estado hablando durante este rato. Los juegos casuales son una categoría especial para juegos que se pueden jugar a lo largo de cualquier parte del día para matar el tiempo, pasar el rato, generalmente para todo público. Pero ¿en qué se diferencia Kick the Buddy con otro videojuego del género? La respuesta es fácil, en la temática. La temática cambia. Neurobiológicamente, nuestro cerebro está en la búsqueda constante de dopamina. En épocas actuales, con la facilidad que tenemos para obtenerla, el cerebro pareciera que busca aún más, busca muchas más experiencias que estén cercanas al sentir la adrenalina del momento. El celular es una fuente inagotable de dopamina. Todo lo que tiene el celular nos genera más dopamina. Es literalmente un aparato mágico para el cerebro. En cuanto al tema del video, es un material audiovisual constante e inagotable, una biblioteca de juegos que no se acaba, unos colores vibrantes que nos mantienen sí o sí pegados a la pantalla. Juegos como Kick the Buddy se basan en el estímulo-recompensa. Tengo algo y ese algo me da algo que me interesa a mí. En el juego estamos con un monigote. Tenemos un monigote enfrente. A ese monigote, si lo golpeamos, nos da una moneda. Esa moneda nos va a servir para comprar nuevas herramientas, para pegarle al muñeco, o en su defecto, tener más facilidad para poder matarlo en menos tiempo. ¿Cuál es la gracia de esto? Nos están constantemente dando más recompensas por el estímulo de matar al muñeco. Acá tenemos nuestro segundo inciso, el marketing. El marketing de este videojuego lo vende como algo para aliviar el estrés al final del día, a corto plazo. ¿Cuál es la gracia de esto y cuál es la trampa? ¿Realmente un videojuego tan violento, torturar a algo similar a nosotros, puede liberar estrés? ¿Puede hacernos sentir mejor? ¿Cuáles son las consecuencias que esto podría tener en un niño? ¿Enseñar la violencia es lo correcto? Veámoslo. Pues miren, según este estudio, que va a estar por acá, del año 2025, se le hicieron pruebas a dos grupos. El grupo que jugó un videojuego violento y el grupo que jugó un videojuego no violento. En realidad, ambos eran del mismo juego, pero en distintas partes. ¿Qué pasó con esto? Las personas que jugaron la parte violenta del videojuego reportaron mayor cantidad de estrés percibido, pero fisiológicamente el estrés era mucho más bajo, mientras que las personas que jugaron la parte del juego no violenta reportaron menores niveles de estrés y menor nivel de estrés fisiológico. ¿Qué se concluyó? Que realmente entre el grupo violento y el no violento no habían diferencias significativas, sino que ambos grupos habían logrado disminuir sus niveles de estrés. ¿Esto por qué ocurrió? Porque el grupo violento aún así había logrado reducir sus niveles de estrés. Esto en realidad era bastante más simple. Gracias a los retos que les ponía la parte del juego que era violenta y a la consecución de las metas que se le había impuesto, se logró hacer una respuesta al estrés que aplacaba esa parte. O sea, las personas se sentían realizadas, se sentían capaces, y eso lo que los hizo fue causarle una reacción en cadena que desencadenó en un estrés fisiológico mucho menor. Sí, el estudio también hace referencia a otros estudios afines que llegaron a conclusiones similares. Y sí, la APA en el año 2020 mencionó que los videojuegos no eran una causa de agresión. O sea, que estoy queriendo llegar con todo esto. Quiero llegar a que acá tenemos tremendo agujero. Estamos ignorando las variables, porque estamos hablando de los adultos en la mayoría de las ocasiones. No nos estamos centrando en los niños. Nadie piensa en los niños. Probablemente
Entre tú y yo, si jugamos un 100% de juegos que se centran en violencia, no va a pasar nada. Si jugamos un juego tipo Animal Crossing, tampoco va a pasar nada. Pero ¿cuándo llega el problema? El problema llega cuando lo aplicamos en un niño pequeño. Los niños no tienen la misma capacidad ni el mismo desarrollo cerebral que nosotros tenemos. Nuestro desarrollo cerebral está muy por encima del que podría estar un niño de la edad de 2 a 12 años. Esto lo digo principalmente por la etapa en la que los niños se encuentran. Si estamos hablando de un niño de 12 a 7 años, estamos hablando de un niño en la etapa preoperacional, según Piaget. Si estamos hablando de un niño de 7 a 12 años, estamos hablando de un niño en la etapa operacional de Piaget. Un niño en la etapa preoperacional no es capaz de distinguir lo real de lo ficticio. Es increíblemente difuso, para él es exactamente lo mismo. Además de todo, no es solo eso, sino que al tener un juego simbólico y creerse lo que ellos están haciendo, pueden tener aún más difusa esta parte. Ellos no saben lo que están haciendo. Obviamente, tienen conciencia, pero no saben distinguir tampoco lo bueno de lo malo. No tienen ese pragmatismo. Tienen un cerebro demasiado inmaduro y moldeable. Aún su cerebro ni siquiera se desarrolla al 100%. Ni siquiera yo probablemente tenga desarrollado el cerebro al 100%. Con esto, claro es el caso del niño que cree que es un perro, sí o sí, o el niño que se cree que es Tum Tum Sahur. El niño va a estar pensando mágicamente y para él todo su mundo es mágico, todo lo que hay en su mundo es mágico. Para ellos es imposible o muy difícil hacer operaciones mentales, para ellos es muy difícil pensar sobre sus propios pensamientos, no son capaces de hacerlo según la etapa. Acá también se encuentra la etapa de los porqués, y recordemos como dato curioso, que acá los niños todavía juran que si algo desaparece de su campo de visión, deja de existir. O sea, comparados con un adulto, estos niños son tonotos. En contraste, tenemos al estadio operacional, donde el niño ya tiene pensamiento lógico, puede pensar sobre sus propios pensamientos, pero tiene dos grandes debilidades. La primera es que su pensamiento es extremadamente concreto. Ellos lo que ven, lo juran. Si no lo ven, no existe. Y la segunda es que no son capaces de discernir entre lo concreto y lo abstracto. No pueden tener un pensamiento abstracto. Para ellos, ideas como Dios o el concepto del arte como tal difuso, no lo entienden, no es algo que ellos puedan ver, no es algo que exista. En sí, un niño, incluso desde antes de cualquiera de estos estadios, va a ser ya dependiente a un celular, va a tener acceso a cualquiera de las aplicaciones que mencioné anteriormente y va a tener un consumo de dopamina tremendo de manera constante. El resultado va a ser un poco incierto. ¿Cuál va a ser el resultado de un niño que no es capaz de distinguir lo real de lo ficticio o que no es capaz de ver abstractamente las situaciones? Vamos a descubrirlo también. La verdad es que encontré literatura que en cuanto a la violencia es muy en contra o está muy difusa y no tienen una conclusión real, sino que es como vamos a investigar más y luego a futuro vamos a decidir. Así que, ¿qué es lo que sacamos de limpio de acá? Que aparentemente no hay ninguna afirmación conclusiva acerca de si la violencia va a ser algo grave para la vida de los niños o no, o si tiene afectaciones reales en su vida y en su comportamiento futuro. Por lo que parece, no, y lo que han encontrado los estudios no tiene ninguna relación, no les va a pasar nada, pero sí han hecho algunos incisos importantes que podrían dar a luz de lo que realmente se afecta. Algunos hablaron de pornografía, otros hablaron de problemas intrafamiliares, otros hablaban de pantallas. Y ahí es donde yo quiero llegar. ¿Qué se puede concluir con todo esto? A ver, tenemos pruebas para decir que los videojuegos violentos pueden ser beneficiosos para los adultos a la hora de aminorar el estrés a corto plazo. Pero con los niños esto quiere decir que es inocuo. Cuando se habla de la violencia virtual, se habla de una de tantas variables que afectan el neurodesarrollo de los niños. Pero ¿qué es más importante que esto? El neurodesarrollo de los niños funciona de una forma muy específica. Los cerebros de los niños son maleables, son como esponjas, reciben absolutamente todo. Y a la edad que tienen, están constantemente armando y obteniendo nuevas conexiones neuronales. En cierto punto, solo algunas de ellas se mielinizan, que es el proceso mediante el cual la mielina recubre los axones de estas para conectarlas y mantenerlas luego de lo que se llama poda neuronal. La poda neuronal es un proceso donde
el cerebro va a eliminar absolutamente todas esas conexiones que no son lo suficientemente usadas, que no son reforzadas constantemente mediante repetición constante, que necesitamos que las neuronas mielinizadas que queden sean neuronas valiosas, sean útiles para el desarrollo correcto de los niños. Con un videojuego violento, los niños van a estar evitando, más que aparte de ver toda la violencia, van a estar evitando sistemáticamente obtener nuevas experiencias sensoriales de buena calidad, reales, en el ambiente. O sea, estamos hablando de que la violencia, como se estuvo mencionando en todo el video, no es nuestro mayor enemigo como yo creía por lo menos en un principio antes de hacer este video, sino que el real enemigo siguen siendo las pantallas, es el enemigo magro de los niños, literalmente como el jefe final de un videojuego. En cuanto a lo anterior y la información que otorgué, no estoy diciendo que le pase un celular a un niño con Kick the Buddy porque le va a aminorar sus niveles de estrés, sino que al contrario, lo que estoy tratando de decir es que con todos los beneficios que puede tener el videojuego, etc., no le des el teléfono a un niño porque es una acción tremendamente irresponsable conociendo las consecuencias que tiene. Eso no quiere decir que en situaciones concretas un papá no le pueda pasar el teléfono a un hijo, porque muchas veces donde no tienen otra atención, no tienen otra cosa que hacer, no hay otras opciones, no hay otras salidas. Todas las situaciones son distintas. Pero si tú, como padre, puedes evitar darle el teléfono a un niño o hacer que se entretenga con otra cosa, si eres un visitante, un tío, un abuelo, un hermano, lo que sea, si puedes evitar que ese niño pase más tiempo en el teléfono, hazlo. Por otra parte, pudimos dilucidar la cantidad de beneficios que tienen los videojuegos en cuanto a la salud mental, por lo menos para un cerebro completamente desarrollado como el de un adulto. Pueden tener, aparte del beneficio antiestrés que tiene con videojuegos violentos, puede tener efectos relajantes acerca de cómo los videojuegos se podrían aplicar en diversos momentos de la vida, como por ejemplo en un episodio depresivo, en una etapa de extremo estrés o mucha ansiedad, porque pareciera que tienen un valor inconmensurable como herramienta de trabajo para tanto un psicólogo como para una persona que quiera ayudarse a sí misma. En síntesis, olvidemos la violencia, no era tan importante como parecía. Al final es un pelo de la cola probablemente de una serie de variables muchísimo más importantes. Trata de no darle un teléfono a un niño y en caso de que no puedas evitarlo, trata de aminorar en la máxima medida la exposición a las pantallas. Tengo un video acerca de las pantallas y cómo funcionan un poco con los niños. Es un poco corto, podríamos extenderlo más, pero si realmente lo necesitan así o lo consideran así, háganmelo saber, yo con gusto lo hago porque temas para videos sobran y ganas de repetirlos siempre tengo, porque es un tema que me encanta. O sea, el daño obtenido con Kick the Buddy es 100% nada comparado con el daño que van a tener con la cantidad de dopamina que generan los teléfonos celulares. Se me cuidan, Cuchi Feliz. Saludos.